confiados, Señor, encaminados hacia tu voluntad. Esta noche confiamos en que tú vas a hablarnos y te damos muchas gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ok, voy a tratar de terminar hoy esta serie que comenzamos hace ya varios días. Y este tema, que esta es la segunda parte del tema que llamamos Durmiendo con el Enemigo. Y para retomar la idea de la semana pasada, vamos a leer Génesis capítulo 4, el versículo número 7, Génesis 4, 7. Mire lo que la Biblia dice: si hicieres lo bueno, le están hablando ahí a quién. ¿Vino o no vino el miércoles? Sí vino, pero ya se le olvidó. O es muy humilde y no quiere que todos vean que usted sabe. Le están hablando a Caín, el que mató a Abel. Y Dios le hace una advertencia antes de que cometa el pecado. Le dice: si hicieres lo bueno podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a tu puerta y te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, ¿qué dice? Tú puedes dominarlo. Ok, el Señor está advirtiéndole a Caín antes de pecar que está siendo acechado por el pecado. Y lo compara con una fiera. Le dice: está a tu puerta y te acecha. Ya hemos hablado de eso. El diablo no puede solamente entrar y hacer lo que quiera en tu vida, a menos que vos abrás la puerta. Eso es importante. Ahora, él tiene poder, pero no tiene autoridad sobre todos. El diablo tiene poder, pero la autoridad, o sea, el permiso para usar ese poder, no lo tiene para usarlo contra todos. Contra los hijos de Dios no tiene autoridad. Al revés, usted tiene autoridad sobre el diablo y los demonios. No dice gloria a Dios, aleluya, pero bueno. Ok, entonces, él tiene poder pero no autoridad. Y la autoridad que él puede tener para usar su poder contra la iglesia, ese poder se lo damos nosotros. ¿Cuándo? Cuando abrimos un agujero en el muro o una puerta. O como le llamaba en el primer tema de esta serie, hablamos de eso, un portillo. Por eso es que la Biblia dice que debemos ser reparadores de portillos, o sea, cerrar los agujeros en nuestro muro. Ok, pero vuelvo a esta comparación de el pecado te acecha como una fiera. Es muy parecido, le decía la semana pasada, a lo que Pedro escribe en el capítulo 5, ponémelo por favor. El versículo número 6 dice: humillaos pues, está en la pantalla, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Después dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Después dice, casi un número desde que, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. A esta parte, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Era justa la advertencia que Dios le estaba haciendo a Caín al principio. El pecado te acecha como una fiera y está a la puerta. Entonces aprendimos que el diablo usa sus demonios para atacar a la iglesia del Señor. No pueden poseerte, pero pueden oprimirte. Pueden hostigarte, acosarte, y están ahí rondando, esperando que abramos la puerta. Y así como Dios, para obrar a favor de su pueblo, usa sus ángeles, de eso aprendimos o recordamos la semana pasada, también el diablo usa sus ángeles caídos, los demonios, para acosar, para destruir, para entretener a la iglesia del Señor. Entonces aprendimos que hay espíritus, voy a decirlo así, especializados en ciertas cosas que vienen a
tu casa, a rondarte, a tu vida, a rondarte, esperando que abras la puerta para poder tener autoridad y hacerte daño. Hablamos acerca de algunos de esos, bueno, de uno de ellos nada más hablamos, que la Biblia menciona varios de estos estorbos espirituales, espíritus, acosando la vida de los hijos de Dios. ¿Se acuerda del ejemplo que les puse? No pueden estar dentro de usted, pero pueden estar con usted. Pueden estar en tu casa. ¿Aló? Pueden estar con vos. No es dentro de vos, pero pueden estar con vos. La semana pasada comenzamos hablando de uno. Ponémelo, el acusador. Y esa sensación de culpabilidad que ahoga, que la Biblia le llama aquí el acusador, que está llamando así al diablo, que no necesariamente es el mismo diablo el que te viene a acusar, sino que él va a usar a sus demonios para eso y te acusan. Hablamos sobre el poder de la culpa la semana pasada, si se acuerda, ¿verdad? Y cuando es que el acusador encuentra una puerta abierta para hostigarte, cuando pecamos. ¿Y cuántos han pecado aquí? Todos hemos pecado. Cuando pecamos, abrimos una puerta para que el acusador nos hostigue. Y vos pedís perdón, pero él, aunque sabe que cuando confesás tu pecado, cuando arrepentido confesás tu pecado a Dios, el diablo sabe que Dios te perdona, pero él va a probar cuánto sabes vos y cuánto de lo que sabes crees. Porque hay gente que sabe aquí, pero no ha creído aquí. Hay gente que sabe que Dios perdona, pero cuando pide perdón siente que no lo han perdonado. ¿A cuánto les ha pasado eso? O sea, tu problema no es de ignorancia, es de incredulidad. Y hemos hablado de hecho de eso muchas veces. Que los dos más grandes obstáculos para que todo lo que Dios ha provisto en Cristo para nosotros se manifieste son la ignorancia y la incredulidad. Y entonces necesitamos no solo saber, sino creer. Ya hablamos de eso, no me voy a entretener en esto. Le hablaba yo, o no sé si lo mencioné. La Biblia dice que cuando Israel estaba en pelea con los filisteos, en el tiempo de David, ¿se acuerda? No era el rey David, era el pastor de ovejas David. Era el ignorado David, y su papá lo manda a dejar comida a sus hermanos al campo de batalla, y cuando David llega dice que lo que escucha es a un hombre gritar en el valle, y ve que todo el ejército está tirado panza a tierra ahí escondidos. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, que Goliat estaba en el valle desafiando a Israel, insultando a Dios, insultando al ejército de Dios. Y Goliat decía, si uno de ustedes viene y me vence, nosotros los vamos a servir a ustedes. Pero si yo venzo al que ustedes mandan, ustedes nos van a servir a ustedes, a nosotros. Y dice que nadie se atrevía a bajar, nadie, aunque el rey había ofrecido pisto y había ofrecido a su hija, la más bonita, para casarse con el que fuera a vencer. Obviamente que si moría no se iba a casar, vea. Así que algunos decían, está buena la oferta, pero está difícil ganarle a Goliat. La imagen que se me viene a la cabeza de Goliat hoy es que con la que podríamos asociarlo nosotros es con Hulk, ¿verdad? Una cosa así. Goliat medía casi los 3 metros. Era una cosa espantosa. Era, aparte de que a Goliat le rodeaba un aura así como misteriosa, venía de una raza ancestral de gigantes. Un subabuelito de él había medido más de 3 metros de estatura, y allá en un museo tenían una cama de hierro donde dormía su abuelito. Era una cosa misteriosa y todo el mundo le tenía miedo a Goliat. Pero lo que me llama la atención es esto. Goliat, dice la Biblia, que llegaba a gritarles y todo el pueblo se escondía cuando Goliat llegaba a gritar. Llegaba a gritar y a recordarles que eran unos cobardes en la mañana y en la tarde. ¿Qué tiene que ver eso?
que las horas de los sacrificios a Dios eran por la mañana y por la tarde. Así que a la hora que les tocaba ofrecer sacrificio a Dios, aparecía Goliat y no podían ofrecer los sacrificios. O sea que la culpa y el acusador aparecen justo cuando a vos se te da por orar, cuando a vos se te da por congregarte. Voy a leer la Biblia, voy a ver mi capítulo de Chosen, ¿verdad? Y el diablo se sienta con vos a ver qué vamos a ver hoy, ¿verdad? Está allí cuando vos tratas de acercarte a Dios o para tener devoción con Dios. Él está ahí para recordarte que sos un cobarde, un bueno para nada, un inútil, un pecador, un pícaro sin vergüenza. ¿Aló? Bueno, el que ha pecado sabe qué feo se siente que el diablo lo acuse. Yo veo que muchos quedan sorprendidos porque aquí la mayoría no ha pecado después de haber conocido al Señor, pero el resto de mortales sí saben qué feo es eso. ¿Nunca le pasó que usted va bien contento a la iglesia y estando en la puerta de la iglesia mejor le dan ganas de regresarse a su casa? O de irse a echar una cerveza. No levante la mano, qué colorón, vea. El acusador. Ok. ¿Cómo lo han vencido? ¿Se acuerda? Apocalipsis 12 decía, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Cómo hay que vencer al acusador? La sangre de Cristo. O sea, es recordando que mi pecado ya fue limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Y recordando lo que Dios dice en su palabra. Ya hablamos de eso. Ok. Hoy voy a hablar de otros tres. Y el último es cardíaco. Quiero tratar de ir rápido hacia el último, aunque tengo tiempo. Bueno, dale, número 2. Voy a hablar del devorador. Ya sabe usted de qué voy a hablar, ¿verdad? ¿Aló? ¿Por qué voy a hablar del devorador? Mire pues, la Biblia menciona en Malaquías capítulo 3 a un cuate que se llama el devorador. Ok, voy a ser literal en la explicación. Míreme aquí. Cuando Malaquías hace o Dios a través de Malaquías hace la comparación de cómo los bienes materiales se diluyen cuando las personas no son generosas con Dios y su casa, Él usa la figura de una plaga de langostas en diferentes etapas de su proceso de crecimiento. El saltón, el pulgón, el revoltón. No crea que son tres chuchos que tienen nombres distintos, no. Era la misma langosta que se comía el cultivo en diferentes etapas de crecimiento. El pulgón, el revoltón, parece un tío suyo, ¿verdad? Que solo relajo así, el revoltón. Pero oiga pues, entonces la idea que da la explicación de Malaquías es que aquellos que se resisten, que se niegan a ser generosos con Dios y con su obra, van a sufrir el ataque del devorador. Entonces lo compara con esas plagas de langostas que llegaban a los campos y en un ratito se hartaban todo lo que estaban esperando que saliera el fruto y recogerlo, no les quedaba tiempo de nada. Llegaban las langostas y se acababan todo. El pasaje, Malaquías 3:8, dice así, lo leamos en la Biblia, ahí está, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando. Versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice el versículo 11, por vosotros reprenderé al devorador,
para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ok. ¿Cuándo viene el devorador? No necesitamos mucha explicación para eso. ¿Cuándo viene el devorador? Cuando no ofrendamos ni diezmamos. Devora tus esfuerzos, tu dedicación, tu comida, tus zapatos, devora tu ropa, tu salario, tu salud, devora todo. Yo sé que usted en algún momento ha podido sentir como el dinero no rinde, y si usted gana el mínimo o tiene un salario muy limitado, míreme, oiga lo que le voy a decir. A usted le conviene hacer un negocio con Dios. Se lo he dicho otras veces y se lo voy a decir ahora. Hay gente que no diezma porque tiene duda de si Dios va a cumplir la promesa de que va a multiplicar lo que usted dé. Yo estoy seguro que Dios cumple esa promesa. Yo lo he visto y muchos de ustedes lo han visto. Han visto los dos lados de la moneda, lo que pasa cuando no das y lo que pasa cuando das. Ahora, si Dios se atrevió en este pasaje a decir, pónganme a prueba, quiere decir que Dios está, oiga, desafiándote y en la única parte en la Biblia que vas a encontrar eso, Dios está desafiándote a tener fe. Oiga eso, la iglesia no reúne o no recoge dinero. La iglesia recoge la ofrenda del pueblo de Dios. O sea, la ofrenda es más que dinero, es dar el corazón en adoración cuando damos dinero. No es solo el acto de echar unas monedas en el depósito de la ofrenda, es la actitud del corazón. Lo hemos explicado muchas veces. Y la Biblia dice, el propósito del diezmo, lo hemos leído muchas veces en el libro de Deuteronomio, es poner a Dios en el primer lugar de todas las cosas. Pero nosotros preferimos buscar argumentos para decir esto es del antiguo pacto. Esto no tiene vigencia hoy. Ahora, todo el pasaje de Malaquías 10, yo quiero ser honesto con usted. No todo el pasaje de Malaquías 10 es aplicable para la iglesia hoy. Le decía yo la semana pasada o antepasada que no todo lo que es bíblico aplica para la iglesia hoy. ¿Sí? Ok. Hay una parte en este pasaje donde dice, malditos sois con maldición todos vosotros. Ahora, no podemos en el nuevo pacto amenazar u ofrecer la maldición con maldición a los que no diezman ni ofrendan. Porque la Biblia dice que usted en Cristo fue liberado de toda maldición. Y Gálatas dice específicamente de qué maldición. Cristo nos libró de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libró Cristo? De la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Y la maldición de la ley tenía que ver con estas maldiciones de las que usted fue librado cuando creyó en Cristo. Así que yo no le puedo decir si no diezma va a ser maldito con maldición. No. Pero lo que sí encuentro en el Nuevo Testamento es que la Biblia dice que si doy en abundancia, Dios me da en abundancia. Si doy poco, Dios me va a devolver poco. O sea que y Pablo lo compara con una siembra. O sea que lo que usted va a dar, eso va a ser representativo de lo que va a recibir. Si das mucho es mucho, si das poco es poco. ¿Qué quiere decir eso? Dios no te va a maldecir, solo que no te va a bendecir más. Y yo sé que todos nosotros, ya casi llegando al 15 o casi llegando al 30, necesitamos un milagro, una bendición de Dios. Y a veces la bendición de Dios no viene dándote más, sino haciendo que lo que te queda, lo que guardas para vos, abunde. No sabe cuánta gente me testifica, el gas se me tuvo que haber acabado hace 3 meses y todavía hay gas ahí. Me dijo alguien de esta iglesia hace unos días,
ese testimonio. Cocinamos todos los días y ahí está el gas, ya tenemos más de 3 meses de tenerlo y al día siguiente me dice, ¿para qué le conté? Ya no hay gas. Pero cosas como esas ocurren. Y usted, como le dije, puede ser testigo de lo que pasa cuando no das y lo que pasa cuando das. Dios ha prometido bendecirnos, pero más allá de eso, la razón por la que Dios pide es que diezmemos y ofrendemos, dice, para que haya alimento en nuestra casa. Necesitamos nosotros entender que gran parte, mire, ¿sabe? Se acaba de hacer una encuesta, un censo aquí en el país. Somos 6 millones y no sé cuánto, digamos 6 millones y medio. De una encuesta anterior puedo pensar entonces que el 33% de la población del Salvador, o sea, la tercera parte de esos 6 puntos y algo millones de salvadoreños, o sea, un poco más de 2 millones de personas en El Salvador son cristianos, evangélicos. Otro tanto igual, 2 millones y tanto católicos. Pero póngase a pensar, 2 millones de cristianos evangélicos. Una de las más grandes crisis de este país hoy en día es económica. ¿Se imagina si 2 millones de personas confiaran en lo que Dios ha prometido? Confiaran en: yo te doy, Señor, y tú me devuelves multiplicado como Él lo ha prometido. Creo que la situación económica del país cambiaría mucho. El panorama económico de la nación cambiaría mucho. Porque veríamos más de 2 millones de personas viendo milagros cada mes, cada semana, con negocios avanzando, creyendo por más. Dios haría, pero ¿sabe las estadísticas de eso? Por eso le conté la historia aquella vez de aquel pastor que le preguntaron, yo estaba ahí solo de Meque en la conversación, ¿cuántos miembros tiene en su iglesia? Y él dijo 100. ¿Cuántos diezman? Todos, dijo. ¿Sí le conté eso? Y yo me sorprendí. Ya le iba a preguntar yo cuál es el secreto para hacer eso. Y yo de mal pensado dije, los ha de amenazar con el maldito sois con maldición. Y él dice, no. Bueno, la verdad, dijo, es que no diezman todos a la iglesia, pero todos tienen que entregar el diezmo. Y esta fue su idea, que me parece interesante. Unos dan el diezmo a la iglesia y otros el Señor se los viene a quitar. ¿Por qué? Porque escrito está que mío es el diezmo, dice el Señor. Entonces, si no das el diezmo a la iglesia, se te va a ir en el médico, se te va a ir en el mecánico, en una reparación de la casa, porque ese dinero no es tuyo, no es tuyo. Entonces dijo ese pastor, a la larga todos diezman, dijo. Claro, que los únicos que van a recibir de regreso esa bendición es los que lo dieron a donde debían haberlo dado. Ahora, si no quiere, no lo dé. Porque si una de las cosas tenemos aquí es que no andamos obligándolo a dar dinero. Tratamos de motivarlo, pero no obligarlo. Ni siquiera andamos viendo quién da y quién no da. No le andamos llamando a la gente, mira, ya pasó un mes, no ha diezmado, ¿cuándo pasamos por el diezmo? No hacemos eso. Esto es un asunto personal. Mire, como orar, como leer la Biblia, congregarse, igual. Diezmar es un asunto personal, es de usted y de Dios. Mi deber es decirle lo que la Biblia dice, que si no hacemos lo que Dios dice, hay un espíritu que va a ingresar a tu casa a devorar tus recursos. El devorador. ¿Sabe? Hay gente que, míreme aquí. No sabe usted cuántas personas vienen a pedir mi oración por problemas económicos. Un montón de personas
que me piden oración por problemas económicos. Y yo oro por ellos, pero cada vez que una persona me pide oración por un problema económico, siempre termino haciéndole esta pregunta: ¿usted está dándole a Dios lo que Dios le ha pedido de su dinero? Me acuerdo de una mujer que me dijo, ahí hablamos de eso después, ahorita ore. Ya estaba hincada, dice, para orar. Y yo le pregunté, ¿y usted está diezmando? No, ahí después hablamos de eso, ahorita ore por mí, me dijo. Y es que te voy a decir cuál es el problema de ese asunto. Cuando la Biblia dice que mandó Dios al pueblo de Israel a conquistar Canaán, la primera ciudad que conquistaron fue la ciudad de... Amén. ¿Quién dijo Jericó? Ah, el hermano Milton, claro, el hermano Milton. Y la ciudad de Jericó era una ciudad poderosa, amurallada, ejércitos, una ciudad suntuosa, rica, poderosa. Así que cuando vencieron Jericó, después dijeron, ¿qué ciudad sigue? Estaban pero entusiasmados para seguir repartiendo, aunque era Dios el que peleaba por ellos, ¿verdad? La ciudad que seguía era una pequeña ciudad sin ejército, pobre, que se llamaba Jaí. ¿Cuándo iban a conquistar la ciudad de Jericó? Dios les dijo, cuando conquisten la ciudad de Jericó, no agarren nada para ustedes. No agarren nada para ustedes. Eso que está allí es anatema, consagrado para Dios, porque ya le expliqué que originalmente la palabra anatema era consagrado. Luego tomó el sentido solamente negativo, consagrado para maldición. Pablo lo usa con ese sentido en el Nuevo Testamento. Pero entonces les dice, todo lo que está en Jericó no lo toquen, no quiero que tomen nada de Jericó, nada. Pero había un tipo ahí que se la quiso llevar de vivo. Siempre hay un par, voltea a ver al de su lado. Siempre hay un par que se la quiere llevar de vivo. Y dijeron ellos, pero si aquí está tirado el pistombe. Dicen que un cuate entró y encontró en una tienda, en una casa, y encontró oro, vestidos, relojes, un televisor de 72 pulgadas, no sé, encontró la casa llena de cosas y se los llevó. Y en su casita, ¿qué hizo él? Hizo un hoyo para esconderlos. Y nadie supo, nadie sabe. Fue horrible, fue horrible. Y entonces vamos a lo que sigue. Cuando iban a pelear contra la pequeña ciudad de Jaí, dice la Biblia que Josué no mandó a toda la gente, mandó un grupo de personas nada más, un grupo de soldados, porque era una ciudad pequeñita. No, hombre, si acabamos de vencer Jericó, esos no nos aguantaron. Es como que hayan dicho los del Barça, le acabamos de ganar al Real y al Bayern, ¿cómo vamos? No, saquemos al equipo B a jugar hoy. Así pensó Josué. Y les metieron una, los de Jaí, que venían asustados, sorprendidos. Y entonces, oiga, es que así te pasa a vos. Cuando algo malo te sale, tenés la maña de culpar el cielo, ¿sí o no? Señor, ¿por qué? Espérate, cálmate. Eso fue lo que pasó. Cuando vienen todos aquellos que les han pegado una gran arrastrada allá en Jaí, viene Josué, se asusta cuando los ve venir y ¿qué pasó? ¿Nos ganaron? Rapidito nos ganaron. Y entonces dice Josué, voy a ir a hablar con Dios. Y Josué se va a hablar con Dios con cierta actitud así como de frustración y como que me engañaste porque vos me prometiste que ibas a pelear con nosotros. ¿Y qué pasó ahí? Y nos pasa cuando se traban las cosas, más en el sentido económico, tenemos la costumbre de ver al cielo y reclamar. Y entonces Dios le dijo a Josué, no ores, le dijo. A mí no me vengas a pedir nada ahorita. Revisa el campamento porque hay un ladrón en el pueblo.
Adivine ya le dije cómo se llamaba la ciudad pequeña, Hai, H-A-I, Hai. ¿Qué significa Hai? Significa, míreme, para acá, significa ruina. ¿Qué significa? Ruina. Ruina es estar arruinado. Y esa es una frase que se usa cuando hay problemas económicos, ¿sí o no? Así que ahí bien significa el tiempo en que estás bien fregado de pisto. Y allá venís a reclamarle a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? No ores. Tengo un tema por ahí, y un día de esto es cuando Dios dice que no oremos. Hay varias veces en que Dios dijo no oren. Y esa es una de ellas. ¿Cuándo? Cuando el conflicto es económico. Lo primero que tenés que hacer no es orar, es revisar el campamento. Revisa el campamento, le dijeron a Josué, porque hay un ladrón entre ustedes. ¿A quién le llama ladrón la Biblia? Aquí, a los que no ofrendan ni diezman. Entonces, cuando aquel fue guiado por Dios, porque Dios le dijo el nombre, la dirección, el número de DUI del cuate, y lo fueron a jalado, lo traían por mañoso. Mire, a veces hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero a mí no, yo solo voy, oigo, no me meto, a mí ni pisto me sacan ahí. Hay gente que habla de esa manera y lo dice como que fuera un acto de mucha inteligencia. Voy al punto, no está obligado a dar, de veras, en la iglesia nadie está obligado a dar. Pero cuando una persona entiende la dinámica del reino en este sentido, tiene que, definitivamente, su inteligencia lo tiene que llevar a la conclusión, este es el mejor negocio. Es un negocio con Dios. Porque, oiga, lo que usted trae a la iglesia, mire, Dios no lo va a bendecir. Si en la iglesia el dinero se usa mal, Dios no te va a bendecir. No dice eso. Vos lo traes y lo que pase después de que lo traigas, ya no es asunto tuyo. Lo trajiste para Dios. Dios te va a bendecir por eso. Hay gente que dice, no, y si no lo usan bien, sí, es comprensible que tengas esa preocupación, es normal, pero eso no significa que si no lo usan bien, Dios no te va a bendecir. Porque en la historia del pueblo de Israel hubo una seguidilla de sacerdotes y hombres de Dios que no hacían todas las cosas bien. Y Dios seguía cumpliendo su promesa. ¿Por qué? Porque la promesa la hizo Él con el pueblo generoso. Lo que pasaba ya, Dios iba a encargar con aquellos que administraban el dinero. Si lo hacían bien o lo hacían mal, es un asunto que iban a responder ellos delante de Dios. Pero usted, su parte, ¿cuál es? Darle a Dios de lo que me da. De hecho, diezmar es como devolver. Diga, ¿es como qué? Es devolver. Es devolver. Por eso es que en el libro de las Crónicas dice, Señor, de todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, nada de lo que yo te doy proviene de mí mismo. Solo es devolverte de lo que tú me has dado. Eso es como cuando usted manda a sus hijos a comprar y no le traen el vuelto. ¿Qué hace usted con un bicho que se roba los vueltos? Se lo saca del lomo. Bueno, no sé. Pero oiga, usted no está feliz con su hijo cuando le roba los vueltos. Tampoco Dios sonríe cuando Él te da y te pide el 10% de vuelto y no lo traes. ¿Aló? Míreme, si usted se siente un poquito incómodo con lo que estoy diciendo hoy, está bien, sí, está bien. No hay problema. No le voy a decir que me importa, no le voy a decir eso, le voy a decir que está bien que se sienta incómodo, sí, no hay problema. Porque no acostumbramos a hablar de eso. No usamos este espacio para hablar de eso cada vez que nos reunimos, pero yo necesito decirle esto y usted necesita entenderlo. Hay un espíritu que viene a mi casa a devorar mis recursos cuando yo no le doy a Dios el vuelto, cuando no diezmo.
cuando no ofrendo. De hecho, la Biblia compara el dinero con una semilla. Y la Biblia le llama a esa acción de dar, sembrar. No le llama botar, sino sembrar. Cuando usted siembra, lo lógico es que usted espera una cosecha. Y la cosecha, este es un principio, una ley de la siembra y la cosecha. La cosecha siempre es mayor que la siembra. Siempre. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y adivine, ahí vaya a leer a su casa ese capítulo 6 de la carta a los Gálatas. ¿Va que va a ir a leer hoy? Para que usted se dé cuenta de qué está hablando ahí. Y usted se va a sorprender de qué está hablando ahí. Bueno, no voy a continuar con eso. Solo quiero que note el versículo 11 como dice. Que si usted y yo traemos los diezmos a la casa del Señor, que dice el versículo 11. Bueno, el versículo 10 dice que él va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Pero el versículo 11 dice, y por vosotros reprenderé al devorador. Míreme pues, por eso le estaba diciendo hace un momento, que hay gente que lo que hace es pedir oración cuando hay crisis económicas. Y está bien que usted ore, pero no basta orar. Bien lo dijeron aquellos hermanos, los guaraguao. No basta rezar, decían ellos. Vea, bueno, nadie fue guerrillero aquí, qué triste su vida. Bueno, entonces, mire, ¿cuántos oyeron los guaraguao alguna vez? Quiero ver, nadie. Solo yo, hermano Milton. Hoy ya no es peligroso, hombre, levante la mano, hombre. Vea, quiero ver. Antes no podía decir uno eso, ¿va? Pero bueno, ok, mire pues, ya no hablemos de eso. Pero le decía que cuando la gente tiene crisis económica, lo primero que piensa es pedir oración. Incluso algunos hasta hacen ayuno. Y está bien, pero no es eso lo primero que tenés que hacer. Porque algunos quieren reprender al devorador. Yo he escuchado a gente, te reprendo, devorador. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo me imagino si el devorador te pudiera hablar, te diría, sí, con gusto me fuera. La verdad que siento feo que me esté diciendo eso, pero no me puedo ir. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que solamente que Él me eche personalmente me puedo ir, si no, no me voy. Ahí está el versículo 11. ¿Quién va a reprender al devorador? Dios. El devorador no lo puede reprender usted, ni yo. El devorador no se va a menos que sea Dios el que lo eche. Pero ¿qué tenés que hacer primero? Los versículos anteriores dicen que trae el diezmo y la ofrenda a la casa del Señor. Y Dios se va a encargar de reprender al devorador. ¿Aló? Entonces no basta orar, hay que hacer algo primero. Como le dijeron a Josué, no ores, le dijeron. Revisa el campamento porque hay un ladrón entre ustedes. Por eso los venció la ruina, los venció Jaí. ¿Por qué? Porque están robando. Voltea a ver al de la par, dígale, no robemos. Dígale, no le diga no robes, no, dígale, no robemos, no robemos. Yo ya no robo, dígale. Ok. ¿Sabe? Y voy a ir concluyendo esta idea para pasar a lo que sigue. ¿Cuál es la solución que nosotros como seres humanos le encontramos a una crisis económica? Bueno, la solución que nosotros los seres humanos le encontramos a una crisis económica son variadas. Por ejemplo, uno, trabajar más. Y entonces usted anda viendo qué hace, cómo se rebusca, haciendo más por aquí, un trabajito extra, doble turno, un trabajo por otro lado. Usted trata de rebuscarse, trabajar más. La segunda cosa que hacemos es pedir prestado. Tiene una crisis, lo primero que le ocurre a usted es pedirle a alguien que le preste ese dinero. ¿Sí o no? 3, la tercera opción que se nos viene a la cabeza es robar. ¿Aló? Y ese es un sentido amplio, porque no solo de robarse los diezmos, sino de hacer cosas que están mal, hacer cosas que rayan a veces en delitos o son delito.
Y buscamos, la cosa es que aquí el que no tranza no avanza, ese es el lema de muchos, vea. Son las tres cosas que nosotros se nos ocurre hacer para salir de una crisis económica. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo dice Dios que se sale de una crisis económica? Dando. Usted lo encuentra en la Biblia. La palabra dar aparece más veces que orar, más veces que adorar, más veces que el cielo y el infierno. Dar es parte, voy a decir, fundamental de la fe en Dios. Así que los hijos de Dios deben ser generosos con los demás y deben ser generosos con Dios y su casa. ¿Me estoy explicando? Ok. El devorador. Ya no hablemos del devorador. Que el Señor lo reprenda, porque el devorador solo el Señor lo puede reprender. Número 3. Voy a pasar rápido por porque quiero llegar al último. Son cosas que casi no platico. En esta serie hemos hablado de cosas que casi no hablamos. Número 3, el engañador. También es mencionado en la Biblia en varias ocasiones como un poder que distrae a las personas de la verdadera fe. Distrae su atención de Dios, de Jesús, del Evangelio a otras cosas, que a veces parecen buenas cosas, pero distraen tu atención del Señor a otras cosas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, dice la Biblia así: y hace grandes, en este caso está hablando acerca de el diablo, el falso profeta, el anticristo, y dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Esa trinidad satánica que aquí de manera específica habla de un falso profeta, alguien que habla en lugar de la bestia, del anticristo, y que su trabajo es convencer al resto de la humanidad para que se arrodillen y adoren al anticristo, y eso va a pasar en el tiempo final. Ya casi que llegamos a eso, pero usted no va a estar aquí cuando eso pase. Me afligen, solo 2 dijeron amén, pero bueno, ok, vaya. Pero la Biblia decía que el espíritu del anticristo ya está en la tierra. El espíritu, el anticristo primero es un algo y luego se convierte en un alguien. Primero es un espíritu. Y claro, al final, en la cúspide de la historia de la humanidad, se convertirá en un hombre, el anticristo. Pero su espíritu está en la tierra y su espíritu es el engañador. En este pasaje leemos que al que comúnmente se le conoce como el falso profeta, hará grandes señales. Señales para engañar a la humanidad en ese entonces. Y el versículo 14, engaña a los habitantes de la tierra, ¿a causa de qué? De grandes señales milagrosas. Míreme, aquí tenemos un grave problema y nosotros tenemos que aceptarlo. Nos llama la atención, nos deslumbra lo milagroso. ¿Quién no? ¿Quién no? Si nos dicen que cruzando la calle el pastor de esa iglesia levita en cada culto, hasta yo fuera a abrir la jeta, vamos a ver cómo lo hace. Vea, voy a ver yo para ver si me aprendo el truco. Cualquiera, porque nos llama la atención los milagros. Ahora, yo creo en un Dios que hace milagros. Dios sigue siendo milagros hoy. Pero la meta de la iglesia no son los milagros, es la madurez. Ahora, si entendemos esto en principio, podríamos guardarnos de evitar que cualquiera nos dé garabato. Porque hoy en día, míreme, hoy en día abundan los movimientos aparentemente cristianos que su enfoque son los milagros. Y la gente está detrás de estos movimientos por los milagros, porque le prometen salud, dinero y amor. Sí, todo te va a ir bien, lo que te pasa, esto el Señor lo puede sanar, resolver, arreglar. Y yo le he dicho a usted,
por lo que la Biblia enseña, Dios sana hoy, pero Dios no quiere sanar a todos. Y Dios ha prometido proveer a los suyos. Dice que Dios se compromete con todo lo que vos necesitas. El Señor suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Pero dice necesidades. Dios se comprometió con suplir tus necesidades, pero Dios no quiere que todos sean ricos. Y esos excesos de la fe han hecho que la gente vaya detrás de milagros y hayan abandonado la atención al centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 47. Mire lo que dice así. Dice, y cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Mire lo que el Señor les dijo. Entonces Jesús les dijo, a menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis. Ahora, ese es un reproche. No crea que el Señor está felicitándolos por eso. No, es un reproche. De que hay personas que no creen, que no, voy a decir, se interesan por Dios a menos que ocurra un milagro, una cosa así poderosa que te deje con la boca abierta. Y el Señor aquí nos está diciendo que todos nosotros tenemos un problema. Nos cuesta creer si no vemos una señal. Y eso, como le dije, constituye un gran problema, pues la gente en el final del tiempo se iba a ir detrás de estas cosas y va a perder la conciencia de la verdad. Por eso es que me preocupa, yo le he manifestado a usted mi preocupación, que en el tiempo final la Biblia habla de una gran apostasía. Dice, incluso una versión católica dice la apostasía casi general de los fieles, o sea, una apostasía masiva. Y la Biblia dice que los que se quedan a la tribulación es una multitud que no se puede contar. O sea, hay muchísima gente que al final del tiempo va a fracasar en la fe. Y yo estoy seguro que una de las cosas que va a hacernos fracasar es esta distracción de lo milagroso. Uno ve lugares y yo sé que usted también ha oído y ha visto de lugares donde prometen, esta noche va a llover oro del cielo. Y yo he estado en lugares donde han prometido que va a caer oro del cielo y la gran fascinación es, bueno, lo primero es crear una histeria colectiva y toda la cosa. Aquí hay, no sé si están los psicólogos aquí, saben de lo que estoy hablando. Y luego de eso empiezan a hablar acerca de cosas que no están pasando y la gente las empieza a ver, como sus manos brillan. Claro, después de sudar te brilla la mano y te dicen. Y yo recuerdo un hombre que llegó, me agarró la mano y me dice, mire, ahí está el oro, mire, lo ve, y yo veía que me brillaban algunos puntitos en la mano. Y entonces yo dije, yo pensé que un lingote me iban a dar, ¿verdad? O sea, una cosa así, pensé yo. Claro, creía yo que eso era genuino, pero la verdad es que hoy encuentra uno cosas de cosas. ¿Tenés el video, Coqui, el video de la semana pasada? Porque esto era de la semana pasada. Creo que búscame ese video porque necesito que vea usted un poquito de eso. Míreme, le decía yo, la madurez, míreme, la madurez no se consigue oyendo testimonios de milagros, o la madurez no viene de andar buscando cosas portentosas como esas, no. La madurez viene, dice Hebreos 5, poneme Hebreos 5 por favor, siguiente ahí. Hebreos 5, 11 dice, léalo conmigo, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír significa lentos para oír. Ustedes son lentos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Míreme. La Biblia está diciendo ahí que después de un tiempo lo lógico es que los cristianos ya no necesiten ser enseñados en los rudimentos. Rudimento es el calostro, o sea, lo primero que sale del pecho de una madre para amamantar a su bebé. Lo primero que sale no es leche, es los nutrientes, sí es leche, pues, ¿verdad? Pero no es leche como la que sale más adelante. Las primeras ocasiones que lo que produce el pecho de una madre es algo que no es leche, pero es lo que necesita el bebé para crecer. Por eso después dice, ustedes no pueden ustedes comer alimento sólido, todavía necesitan leche, aunque ya deberían ser maestros. Siguiente, versículo 13, dale el que sigue ahí, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Míreme, ¿qué es lo que nos va a hacer madurar? La palabra de Dios. Sí, Dios hace milagros, pero nunca eso debe sustituir de la liturgia de la iglesia. Lo más importante, la palabra de Dios expuesta de tal manera que escuchemos lo que Dios quiere y que crezcamos y aprendamos. Me encontraste el video. Este video se hizo viral este año, pero no es de este año, es de hace un par de años. Hay un famoso predicador en Estados Unidos, famosísimo, para los gringos que están aquí saben de lo que estoy hablando. Este es un famoso predicador del Evangelio de la Prosperidad, Kenneth Copeland. Con Kenneth Copeland hay un montón de predicadores de la prosperidad, entre ellos el Benny Hinn, que era famoso en aquel entonces. Iba a mencionar otros, pero se pueden ofender. Vamos a seguir. Quiero que vean ese video. Ponémelo, por favor. Mire lo que pasa. That's the cutting of the covenant. Van a servir la Santa Cena y ellos van a simular que se desangran las manos para hacer como un pacto de sangre y beber su sangre. Mezclan sus sangres. Dice, ahora no sabemos cuál es mía y cuál es tu sangre. Y se echa un traguito. Ahora su sangre está en mi interior, Se dice. hizo viral en las redes sociales, en donde se lo ve a Kenneth Copeland cortándose aparentemente la mano, para luego tomar su sangre en una especie de líquido rojo. Esto causó un gran rechazo en las personas que vieron el video. Esto sucedió hace 3 años, en una convención, en donde Copeland se proponía explicar cómo eran los pactos antiguos, para luego pretender interpolarlo a la Cena del Señor. Otro video, publicado por el medio Protestia, muestra que en realidad no se cortó la mano, y fue todo un efecto teatral por parte del predicador de la prosperidad. Igualmente, se ha advertido y acusado al predicador de profanar vilmente, y de blasfemar el sacrificio de Cristo. El pastor bautista Garrett Kell, quien viralizó el video, sostuvo: esta profanación de la Cena del Señor es demoníaca, blasfema y similar a la brujería. Realmente no puedo entender cómo la gente sigue a este charlatán. Señor, pon fin al ministerio de este hombre y salva su alma. Bueno, ya nos metamos en ese pleito, ese ya es un pleito aparte. Luces, gracias. Entonces, míreme. Hay gente que hace cosas como estas, o como que te mandan a hacer
cruces de sal en cada esquina de tu casa o rituales como estos. Y la gente está como ciega detrás de cada una de estas cosas y nos perdemos de lo más importante: crecer en el conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. Nos olvidamos de eso y nos enfocamos en eso. A mí, como le digo, yo no estoy en contra de las manifestaciones sobrenaturales. Yo las he visto en mi vida, las hemos visto aquí, las ha visto usted en su vida, pero no podemos manipular. El diablo le dijo a Dios cuando estaban en el asunto de Job, ¿se acuerda? Estaban hablando de Job. Le dijo el diablo a Dios: el hombre es capaz de arrancarse la piel con tal de preservar su vida. El diablo, míreme, el diablo sabe de lo que vos sos capaz con tal de preservar tu vida. El diablo sabe de lo que vos sos capaz con tal de preservar tu estilo de vida. Y entonces usa estas cosas para desviarnos de la verdad. ¿Qué hora es? Las 8, Dios mío, santo. Poneme el siguiente. Estamos hablando del engañador todavía. Primero, este es el engañador, con señales. Poneme Hebreos 13:13. Dice también que el engañador usa el pecado. El versículo 13 de Hebreos dice que el pecado es un ¿qué? Es un engaño. Ahí está, el pecado es un engaño. Nos engaña con el pecado. Te dice primero que eso es lo que necesitas para ser feliz, para sentirte satisfecho, y después de que lo practicas, te sentís miserable. Y eso te enreda y te distrae. No voy a detenerme en eso. Capítulo 13 de Mateo, dice el versículo 22, habla de otro engaño, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Y esto creo que todos nosotros caemos en esta trampa, pensar que lo más importante en la vida es poder conseguir cada vez más y más. Ok. Y número 4, aquí voy a terminar. Ayúdame con el piano, por favor. El vengador. La presentación, hijo lindo, gracias. El vengador. Ok. Quiero que abra sus ojitos y mírame para acá. Yo no estoy aquí para acusarlo. Oiga lo que le voy a decir antes de continuar con lo que le voy a decir esta noche. Míreme aquí, no deje que nadie le hable. Míreme aquí. Yo no estoy aquí para acusarte de nada. Y lo que te voy a decir ahora es delicado, pero necesario. Hace algunas semanas les dije yo, creo que fue un miércoles también, que lo más maravilloso que nos pudo pasar a nosotros es haber recibido y creído y escuchado el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Que siempre hay nuevas oportunidades, que la salvación no depende de nosotros, que Dios siempre perdona y que Él no se cansa y que la obra que empezó en tu vida Él la va a terminar. Qué lindo eso, yo lo creo con todo mi corazón. No hay otra manera. El evangelio, esta es la única manera de vivir el evangelio, abrazando la gracia de Dios. Pero que hay cosas que tenemos que decir claramente, que en este evangelio hay cosas que tampoco no están bien. Y esta noche, este asunto del que te voy a hablar ahorita, que me voy a tardar poquito porque ya es tarde, es una de esas cosas. Quiero que lea, ahí está en la pantalla, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, hasta el versículo 6. Dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted anda preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Mire, esta es parte de la voluntad de Dios para su vida. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Vuestra qué? Santificación. ¿Y a qué se refiere la santificación? Ese es un término muy amplio, pero aquí te explica Pablo en esta ocasión, en este punto, a qué se refiere con la santificación. ¿Qué quiere decir él aquí con la santificación? Y vuelvo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. O sea, es
tener sexo fuera de los límites de Dios. Eso es inmoralidad sexual. Pues es un término muy amplio. Y luego el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propia esposa en santificación y honor. No alcanzo a ver, ahí está. Siguiente dice, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia es el deseo desmedido de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque, ¿qué dice? El Señor es el ¿qué? El vengador de todas estas cosas, como también os lo dijimos y advertimos solemnemente. Palabra de Dios. Esto es cardíaco, míreme. Lo primero que noto que me llama la atención es que dice que ahí el vengador no es el diablo ni los demonios. ¿Quién es el vengador? ¿Está leyendo? ¿Quién es el vengador? El Señor mismo es el vengador. O sea que el Señor va a tomar represalias. Mire, oiga lo que le voy a explicar, ya lo sabe usted, pero se lo tengo que recordar aquí. Porque hay algunas personas que piensan que hablar de la gracia es, vos pecás, pedís perdón y todo se arregla. Sí, o sea, el pecado se borra, la consecuencia no. Señor, perdóname por fumar mota, sí, pero la secuela de las neuronas quemadas las vas a tener ahí. Señor, perdóname por cometer fornicación, sí, pero ese embarazo y que de 7 meses ya no se puede revertir. Me estoy explicando. El Señor es vengador, o sea, hay consecuencias. Míreme. Hay un misterio, para mí es un misterio, que la Biblia dice en Juan 5:22, está 2 adelante. Ahí está. Juan 5:22 dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Aló? O sea, Dios ya no se va a encargar de juzgar a nadie. Quien va a juzgar es el Hijo. ¿Está claro eso? Sí, o sea, Dios cedió esa posición a su Hijo, ese privilegio a su Hijo. Ok. Pero, Hebreos 13:4, atrás de ese, antes de ese, mire lo que dice. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. La Reina Valera dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El versículo anterior dice que quien va a juzgar es Jesús. Dios le dio el juicio a Jesús. Pero en este versículo encontramos que me parece, por eso le digo es un misterio, me parece que Dios se va a reservar para juzgar Él a los fornicarios y a los adúlteros. Las palabras en el griego para decir fornicación y adulterio son muy amplias, aunque generalmente se traducen como adulterio cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con quien no es su cónyuge. Fornicación, cuando alguien tiene relaciones sexuales sin estar casado. Novios, amigos con derecho, lo que sea. Pero el término más, por eso algunas versiones ya mucho más modernas traducen inmoralidad sexual. O sea, ahí está todo aquello que se sale de la norma de Dios. Míreme aquí. Pornografía, masturbación,
homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, animalismo, todas estas cosas están fuera de los parámetros de Dios. Y es muy probable que hayan personas que tengan una adicción sexual que vencer. Porque no vengo a decirte, está frito, no, ya te fregaste, no. Probablemente hay personas que tienen una adicción que necesita ser rota, quebrantada. El Señor te puede ayudar con eso. Pero tenés que saber una cosa. El pecado sexual Dios no lo ve como el resto de los pecados. Y yo no puedo explicarte bien por qué. Pero mire lo que la Biblia dice en 1 Corintios 6. Antes de ese, 1 Corintios 6. Huyan de la inmoralidad sexual, lo que le estoy explicando. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. O sea que la ocasión en que la Biblia, solo en 3 ocasiones la Biblia dice que somos el templo de Dios. La Biblia dice que somos el templo de Dios, el templo del Dios viviente y el templo del Espíritu Santo. En 3 ocasiones. Y una de esas ocasiones es esta, cuando dice que somos el templo del Espíritu Santo. O sea que Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces dice, ¿cómo vas vos a profanar el templo donde habita Dios? Él está allí. Cuando estás en eso, Dios está allí. Algunos de ustedes no harían lo que harían, ni siquiera decir una mala palabra delante de su mamá. Se nos olvida que allí tu mamá no está, pero Dios sí. Así que no importa si nadie nos ve, Dios está allí. De eso está hablando este pasaje y dice, cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que comete una inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y leíamos al principio, absténganse de todos estos pecados. ¿Por qué? Este versículo dice, porque ustedes no son sus propios dueños. El Señor es el dueño de tu cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo. Las necesidades que Dios puso en tu cuerpo, que sean suplidas de manera correcta. Hay maneras en que Dios determinó que eso pudiera ser suplido. Algunos de los que están aquí, por eso le dije al principio, yo sé que este es un asunto quizás delicado y hayan personas que puedan tratar de argumentar contra todo lo que estoy diciendo, pero de hecho, ayer antier, hay un chavo que es psicólogo y que publica cosas, yo lo sigo en Instagram, y que ayer antier empezó dice muchos cristianos homosexuales no salen del closet porque en la iglesia los van a acusar y cosas como esas. Y que la iglesia trata mal a los homosexuales y las lesbianas y que al final, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo sé que usted también sabe cuál es mi postura en cuanto a eso. Pero cuando dice, pero ser homosexual está bien para Dios, ser lesbiana está bien para Dios. No pecas si haces eso. Y empezó a hablar de la Biblia de esa manera. Entonces sí, sentí que me jalaron las orejas, va. Yo no me meto a esos pleitos, mire, por esta que es verdad, no me meto a esos pleitos, pero, y entonces él puso, porque dijo, el único que habla en contra de la homosexualidad es Pablo, pero Jesús nunca. Jesús nunca habló de la homosexualidad, del lesbianismo, no, Jesús los amó a todos, así que lo que importa es lo que dijo Jesús, no lo que dijo Pablo. Entonces yo le mandé un versículo del Evangelio de Mateo que dice que Jesús dijo que el Señor estableció, el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y que los dos serán una sola carne. Eso de ser una sola carne habla de una relación sexual. Entonces yo le puse, y Jesús está determinando que la práctica sexual está delimitada a ese límite. Hombre y mujer casados entre sí. No hace falta que Jesús dijera algo en contra de manera específica contra homosexuales, lesbianas y lo que él decía, ¿verdad?
Ese versículo dice claramente cuáles son los límites de Dios. Y se sumó gente al pleito. Entonces yo lo que hice fue, me di la retirada. No me meto, pero es que miren, que nosotros abracemos la gracia no significa que vayamos a diluir la verdad de Dios. Todos aquí tenemos pies de barro, todos aquí hemos pecado, todos aquí seguimos bregando con debilidades en nuestra carne, aunque no digan amén, todos nosotros aquí seguimos bregando con cosas en nuestra vida que no están bien. Y yo le decía el domingo, para la gracia de Dios es aceptable que usted todavía no esté bien, eso es aceptable, pero la Biblia promete que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero usted tiene que permitir que eso pase. Tiene que saber lo que Dios dice que no está bien. Lo que me preocupa es que Pablo decía, Dios es el vengador de esas cosas. Siempre hay consecuencias. Por eso esta noche, creo que antes de cualquier otra cosa, pidámosle a Dios perdón. Pidámosle a Dios perdón. ¿Sabe que Jesús dijo, cualquiera que vea a una mujer, oísteis que fue dicho, no adulterarás, dijo Jesús? En la ley decía eso. Pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Vaya. Así el Señor también dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que odie a su hermano sin causa, es como que lo hubiera matado. Vaya. O sea que ahora Dios no solamente se preocupa por el hecho, sino por la motivación de tu corazón. Por eso lo primero que tenemos que pedirle al Señor, que haya en mi corazón el anhelo de hacer el bien, de renunciar al mal. Y la Biblia dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. No solo el hacer, el querer. Cierre sus ojos ahí donde estás. Porque quizás vos sabés lo que tenés que hacer, pero no ha surgido el querer en tu corazón. Y hay una lucha en tu interior porque no querés dejar de hacer. Hoy pedimos al Señor que nos dé arrepentimiento. Señor, pon arrepentimiento en nuestros corazones. Te lo ruego, no solo por esto, por cada cosa en nuestra vida que no está bien. Ayúdanos a tener arrepentimiento. Entendemos que nadie puede señalar a nadie y que nadie puede juzgar a otro aquí. Tú eres el juez, tú eres el Señor Dios, tú conoces todas las cosas. Y la maravillosa verdad es que tú eres un Señor compasivo y clemente, que fue tentado en todo pero sin pecado, y que por tal razón sabes tener misericordia de aquellos que tienen luchas. Por eso esta noche venimos a pedirte que nos perdones. Perdónanos por el robo también, Señor. Perdónanos por desviar nuestra mirada de la verdad, desviar nuestra mirada de Cristo para ir en pos de otras cosas. Esta noche te rogamos que vuelvas nuestra mirada hacia lo correcto. Queremos vivir para ti, Señor, honrarte, danos fuerzas. Manifiéstate en nosotros, en el nombre de Jesús.